Entonces, quisiera avanzar ahora, no usar Hawkins, sino usar un poco de física cuántica. Ya hemos visto el universo en expansión. Y entonces nos queda para mirar un poco de física cuántica, para que vean cómo de problemas tiene la física. Bien, entonces si sumamos los problemas que tiene la física como físicos, siempre la física son varios, ¿no? No vamos a tomar en cuenta el problemita que tienen de dónde salió el Big Bang, en fin, eso es para los filósofos. El problema ya es más bien didáctico, es más bien de explicarles a los físicos que tienen que tomarnos en cuenta, ¿no? El problema es a priori, el problema es teórico y no de laboratorio. Toda la física está construida sobre el laboratorio, no importa qué se especule. Einstein decía, mi laboratorio es un papel y un lápiz, pero estaba sobre experimentos. El experimento para verificar la velocidad de la luz, el experimento llamado observación de telescopios de las estrellas y galaxias, el experimento de Fizeau, en fin, todos. Nosotros somos filósofos puros. Bien, entonces enumeramos los problemas que surgen. No hay un antes del Big Bang para los físicos, eso es para nosotros, pero después del Big Bang ocurre algo que alarma a los físicos. La expansión del universo se hace tan aceleradamente que viola la velocidad de la luz o pone en cuestión justamente la expansión del universo. Estamos tan lejos que la luz ha tardado en llegar, no la luz, la radiación ha tardado en llegar casi la misma edad del universo. Por lo tanto, en sus inicios yo me alejé tanto, yo Orosa o yo planeta Tierra, tan aceleradamente que el resplandor de la explosión o el resplandor de la gran expansión en su origen recién me está llegando. Imagínense, ¿por qué no estoy allá y por qué no estoy aquí? Es como una persona que escribe su biografía para una empresa, la manda al correo, pero viaja más rápido, se sube a un avión más rápido que el DHL, llega y él mismo recibe su biografía 2 o 3 días después. Así es. Explotó, yo estaba ahí, viajé tan rápido que luego 13.000 millones de años, que es gran parte de la edad del universo, según los cálculos de Hubble, etc. Resulta que yo estoy recibiendo mi biografía. Los físicos no pueden explicarse cómo se expandió el universo tan rápido. Y luego Hubble propone que todo se aleja y mientras más se aleja,
más rápido se alejan. Se sospecha de una materia oscura, es decir, un objeto gravitatorio que esté jalando al universo, es decir, a las estrellas, porque el único motor en el espacio es la gravedad. Ninguna galaxia tiene un cohete, en fin, está sometida a la ley 1 de Newton, ¿no? O de Galileo. Si nada la empuja, no se mueve o sigue con el momento inicial. Si se acelera, tiene que tener una atracción gravitatoria. Entonces, ¿qué es la materia oscura? Y luego el cálculo se hace para justamente medir, según la aceleración del universo, cuánta materia oscura tiene que haber. Y entonces, claro, se obtiene que, al parecer, según los varios cálculos, y ahí nos damos cuenta de que la física se parece un poquito a la filosofía, eso me parece maravilloso y me parece penoso. Bueno, ya lo hemos dicho, queríamos ver ontología científica, la encontramos, pero a la vez no, correcto, no la encontramos. Bueno, entonces la materia oscura es un 80% del universo, más o menos, según los físicos. O sea, conocemos un 20% de este universo, y un filósofo podría hacer la comparación y decir, caramba, conozco un 20% de mi propio ser. ¿Qué tal? No suena bien, ¿verdad? Bueno, luego, cuando vemos las fuerzas o las partículas esenciales del universo, más allá de protones, electrones y neutrones, también tenemos para los filósofos un buen razonamiento que nos dice cómo se hizo eso. Pero bueno, luego tenemos que llegamos al momento en que hay, gracias a los colisionadores de partículas que hacen chocar una partícula con otra, tenemos la desarmación, utilizaré neologismos, o el desarmado de partículas. Entonces vienen los quarks, los gluones, los leptones, etc. Pero lo sorprendente es que salen las antipartículas. No estamos ya complicados con un electrón, viene el positrón, es decir, un electrón con carga positiva. Y cuando se junta con un electrón se anulan y eso se llama la antimateria. Entonces, para decirlo a secas, hay materia oscura y también antimateria. Imagínense. Son misterios de la física que nos llevan a cuestionar y llega un punto en que por lo menos el docente se cansa de buscar pruebas. Hemos visto con Hubble cómo se puede medir la distancia y la constitución, o sea, el material de las estrellas a partir de su espectro luminoso. Lo hace uno con entusiasmo y luego se da cuenta uno de que los físicos mismos
empiezan a subdividirse, que unos conocen poco del otro campo, son muchos campos. Física de partículas, física de moléculas, física de expansión, física teórica, física experimental, física nuclear, etcétera, etcétera. Así que nos vemos en la obligación de aceptar todo ad verecundiam, o sea, por la autoridad, ¿no? Pero bueno, para armar todo este ensamblaje, habíamos visto que por lo menos veamos un poco de física cuántica. Y en esta clase lo que yo quiero es que cada uno opine. Entonces voy a poner un documental que viene de muchos otros documentales, bueno, 2 o 3, que usan este documental, que es una caricatura, pero que es excepcionalmente didáctico. Y lo mejor que podemos usar ahora es la didáctica. Didáctica caricaturesca, didáctica casi para niños, pero no es para un niño. He visto en otros documentales, en otras conferencias que usan este documental porque es muy bueno. Y además tiene la versión que tenemos, está en español, pero es internacional, ¿no? La versión en inglés creo que es la primera. En fin, en suma, voy a compartir mi pantalla para que vean. Algunos ya habrán visto el documental, pero lo importante es que cada uno vaya pensando qué va a opinar sobre esto. Adelante, pues, ahí va. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias.
Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir, observar por qué ranura pasaba, conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo... Bien, acabamos de ver un video tan... Si cae un árbol y no hay nadie alrededor que lo escuche, ¿hace ruido? La dualidad, el ego, te hace pensar en ti como un ser separado de la... Un video muy ilustrativo sobre la física cuántica. Entonces, miren, los principios lógicos empiezan a claramente derribarse. Una partícula es dos. Una partícula es nada. Una partícula es ella y no ella. En fin, la lógica empieza a fallar y lo más sorprendente es que hay un observador que pone las cosas en orden y se parece un poco al viejo dicho de querer es poder. Querer es modificar la realidad. De algún modo la realidad se encarga de arreglar las cosas para que el otro también haga su querer es poder, como el viejo Dios que arregla la providencia y le da a uno, si se porta bien, lo hace bien y claro, modifica a los otros, pero los otros, a la vez que no son modificados, también modifican a uno, etcétera, etcétera. Muy interesante, ¿no? Vamos a empezar entonces con la ronda de participaciones para ver qué opinan de esta física cuántica, mecánica cuántica. Hay que decir además que los físicos ya dijeron que lo que
para ver una partícula, el experimento modifica al objeto lo que era previsible, en fin, se puede observar muchas cosas, pero cuando uno quiere observar más detenidamente algo, al final modifica el objeto y queda en incertidumbre. Así se hacen los cálculos de probabilidad y así no solo se sabe en la pantalla fluorescente que han visto en el video el registro de las partículas, sino se sabe que obedecen a todas las probabilidades. Bien, quiero ir en seco, entonces, ¿qué opina Amalia sobre los misterios de la física y sobre este video? Por favor. Hola, Sí, Amalia, por favor. buenas tardes. La estamos escuchando. Bueno, mientras se prepara, preguntamos a Narda Wan cuál es su criterio sobre este breve fogonazo, y me gustaría que este fogonazo de la mecánica cuántica en esta clase, porque sé que ustedes tienen su repertorio anterior, bueno, en este fogonazo de la mecánica cuántica, ¿qué opina? Y luego del resto de misterios de la física. Adelante, Narda Wan. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Parece pues que el funcionamiento del universo tiene una lógica muy distinta a la que nuestra lógica no alcanza para entender realmente cómo funciona el universo. No, creo que el punto es realmente entender cómo entender esa lógica para poder entender cómo funciona el universo. Yo estoy muy sorprendida, no sé, no solo de este ejemplo, sino cuando estábamos viendo incluso lo de la teoría de la relatividad. No llego a entender cómo funciona el tiempo y el espacio. Sigo pensando que por ahí el tiempo no existe nomás y el espacio es un concepto para nosotros, pero es otra clase de cosa, porque si el tiempo se puede doblar, no sé, no llego a entender tampoco cómo cuando lanzan esos ¿cómo dicen? Electrones. No entiendo cómo se forma ese patrón, si es que los han lanzado uno por uno. No entiendo cuál es la explicación matemática de eso. Ok, vamos a seguir con usted, Narda Wan. Una cosa es que cuando se lanza un electrón es que estamos en el siglo XX, entonces han perfeccionado mucho los aceleradores de partículas, los obtenedores de partículas y las pantallas para registrarlos. En un origen eran haces de partículas que se obtienen por un campo electromagnético. Un campo electromagnético, ya saben, es justamente el campo que tiene un imán entre polo positivo y negativo. Luego un electroimán, es decir, se genera una corriente eléctrica por químicos como el plomo, como una batería de auto, y también se genera un imán. Poniéndolo de un modo correcto, entonces se obtiene un flujo de partículas que los físicos, y esto es lo mejor de la física, hacen experimentos hasta que no solo obtienen un gran chorro de partículas de electrones,
sino pueden localizar una sola partícula. Es increíble y eso realmente nos maravilla. Quizás la maravilla no es tanto el universo, sino como el ser humano ha logrado hacer estos experimentos. Pero ya vemos que un electrón se dobla, es como lo que dicen una superposición, se dobla cuando hay dos rendijas, pasa por las dos y se comporta como onda. Y cuando hay un sujeto observando el ojito que han visto en el video, sencillamente todo se anula. Parece que, como dicen otros videos documentales, pueden buscar documentales, física cuántica, en la net, en la red, en internet. La gente especula que, como decía Nardawan, como decía usted, la mente es la que decide qué es lo que hay. Pero esta vez, si tomamos la doble rendija, estamos positivamente seguros de que el hombre modifica la realidad. No tengo ningún documental donde un animal, un perro, esté al lado del detector, parece que no. Pero el hombre modifica la realidad, por eso les decía, se parece muchísimo a querer es poder, o si rezo, Dios me va un intermediario, voy a mover la realidad, etcétera, etcétera. ¿Qué opina ahora Nardo? Bueno, es que, lo que me complica es cómo piensa la física, porque desde la espiritualidad yo entiendo eso, que somos, y eso que yo no soy religiosa, pero estoy entendiendo nomás que somos creadores y que todo funciona en... Lo que hay es la luz, la vibración, la energía, y eso nos hace capaces de hacer muchas cosas y tal vez como seres humanos tenemos más poderes de los que pensamos y eso sería lo que tenemos que investigar ahora. Sí podemos modificar, yo sí creo que podemos modificar la realidad. Y no es solamente con la mente, sino también con la conciencia y el cuerpo físico también influye en todo eso. Pero la física es más cerrada en ese sentido, ¿no? No la física cuántica. Muchísimo más. Haremos una ronda, unas participaciones. Bueno, volveremos a Nardawan. ¿Está usted satisfecha con la física como ontología o le llega más dudas para la ontología con esta física llena de misterios? ¿Está usted satisfecha por haber cogido un poco de verdad sobre el ser o está más bien frustrada? Mm, para mí la física es un conocimiento más que explica el funcionamiento del universo, pero no es el único. La filosofía también, la espiritualidad también, el budismo también. Hay muchas explicaciones y incluso yo también pienso en todo el conocimiento que se genera, que últimamente se está produciendo por personas que sí creen que existen otros seres en otras dimensiones. Pueden llamarse extraterrestres, no necesariamente. Yo creo en todo eso, porque lo que hace la física es confirmar muchas de las cosas que últimamente estoy viviendo también, ¿no? Experimentando y también estudiando. Yo creo en todo. Excelente, excelente. Vamos a ir con Roxana A. Está ahí Roxana A, por orden de llegada. ¿Puede darnos su criterio sobre esta mecánica cuántica, el video, y luego sobre los misterios de la física, por favor? ¿Está Roxana A? Creo que no está.
Gibran Carrión, por favor. Sí, buenos días. Adelante, por favor, exprese el comentario. Ya. Sobre el video, me parece interesante cómo el ser humano ha podido desarrollar tales experimentos, ¿no? Pero creo que aún no somos capaces de entenderlos en su totalidad. O sea, los hacemos, pero no los podemos entender al final. O sea, yo aún no puedo entender cómo el electrón, como decía en el video, parece como si tuviera conciencia y eligiera cómo moverse según si lo están mirando o no. Eso es lo que opino del video y creo que los misterios de la física, la verdad, si es que la física no los descubre o no los disuelve, yo creo que no se va a poder resolver. Eso. Excelente. ¿Qué opina como Narda One dijo, creo en todo? ¿Cree que hay alguna relación con que el hombre puede mover la realidad? No solamente un electrón. ¿Qué opina? El hombre puede modificar la realidad, ¿no? Pero no sé hasta qué tal cierto punto tendría que ser una mejor deducción sobre eso, pero yo creo que el hombre puede modificar la realidad. Es todo lo que va a decir, es un tema tabú, ¿no? Oh. Bien, vamos con Neiva Fernández. ¿Cuál es su comentario? Ya sabe la sugerencia de tema, ¿no? ¿Está ahí Neiva Fernández? Creo que no. Carlos Augusto, ¿está ahí? Sí, Entonces, por Magister. favor, enriquezcanos. Eh, a ver, respecto a este experimento, mi parecer es que ah, para mí sí hay una realidad, ya sea a nivel clásico o a nivel cuántico. Lo que experimento, desde lo que yo interpreto, está demostrando es que hay diferentes percepciones sobre esa realidad, ¿no? O sea, diferentes observaciones. Me parece que eso es lo que demuestra el experimento y que a nivel cuántico no se aplican las mismas leyes que se aplican a nivel general, ¿no? O lo que se entendía con la física clásica. Entonces, esa para mí es la primera conclusión, que la observación que tiene el sujeto varía, y varía porque se ve desde otra perspectiva el fenómeno, o sea, la realidad misma. Pero ello no quiere decir que la realidad no exista, sino que se le está viendo desde un punto de vista, ¿no? Es como decir un punto de vista. Y en cuanto a que el sujeto pueda o no modificar la realidad, creo que el sujeto es parte de la realidad, entonces él la constituye, ¿no? No podría hablarse de realidad si no habría esta barrera noceológica, es decir, el sujeto es el que la construye a final de cuentas, y es también esta construcción lo que le impide llegar al ser, o lo que le impide llegar a la realidad como tal. Ese es un problema nociológico que creo los filósofos ya la teníamos clara hace mucho, hace cientos de años, ¿no? Entonces, me parece que la física eh, trata de llegar a las mismas conclusiones, pero con experimentos mucho más claros, ¿no? Basados en matemáticas, experimentación. Pero las conclusiones llegan a ser las mismas, las paradojas las mismas, que los filósofos ya lo vieron hace mucho tiempo, pero tal vez no tenían los medios de prueba necesarios. Ahora, bueno, en sí esas son las develaciones que está haciendo la física, ¿no? Pero si hablamos en términos ya filosóficos, creo que las cuestiones ya estaban planteadas y simplemente se están descartando o verificando con el paso del tiempo. Excelente.
Ya no olvidemos que la metafísica, incluso con la gran canción de Manuel Monroy, la metafísica estudia las cosas que están al revés. Entonces, también tenemos una relación, pero por supuesto no una relación estrecha, no, es una relación muy lejana. Entonces, seguimos tocando un poco el témpano de hielo, donde uno quisiera soltarse, pero resulta que es difícil hacerlo. Es un tema que a los físicos los tiene traumados y no se ha resuelto ni por si acaso ahora, aunque se ha utilizado la mecánica cuántica para una serie de aparatos, ¿no? Transmisores, satélites, etcétera, etcétera. Es increíble. Bueno, no olvidemos también que hay experimentos, si se llama experimentos, si no las llamaremos experiencias, como el experimento o la experiencia de Washington, donde se convocó a decenas de meditadores zen o meditadores de filosofía oriental para que se concentren y modifiquen el índice de criminalidad de Washington. Y lo hicieron, ¿no? Bajaron un porcentaje que está fuera de las probabilidades. No era casualidad, lo hicieron y hay varios experimentos sobre el tema. Bueno, entonces, ¿qué opina Camila Argote, por favor? Nuestra Camila Argote, entonces, veamos. Ya no tengo abecedario, entonces vamos a hablar con Naida Callisaya. ¿Está por ahí? No hay. ¿Qué tal Valeria Archondo? Valeria, ¿está ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Por favor, exprese y ilústrenos. Ya, bueno, primero con respecto al video, sí, bastante didáctico, se entiende, pero para entenderlo mejor yo tendría que verlo 3 veces por lo menos, pero he entendido básicamente, digamos, lo que ha querido decir. Y al respecto yo pienso que la partícula o lo más pequeño, lo que lanzaban, no tiene, desde mi punto de vista, no tiene una conciencia o una decisión, sino más bien, o sea, se rige por leyes, estamos hablando de ciencias, materia, se rige por leyes que aún nosotros no hemos descubierto o no hemos entendido o no se han formulado. Y eso, bueno, yo pienso que de eso los científicos no tienen que buscar, pero no, pienso que no se puede decir que ella decide, digamos, de manera aleatoria o es, bueno, por otro lado, respecto de la física cuántica, se pareciera, ¿no? O sea, ellos están buscando lo más pequeño, como la esencia del objeto o de lo que se está buscando y, para así entender su función y aplicarlo a lo más grande, ¿no? Al universo. Entonces, yo lo asemejaría a los números, ¿no? Un número pequeño se puede seguir fraccionando hasta el infinito. Entonces, no sé si algún día se encontrará lo más pequeño, porque hay más pequeño que lo más pequeño. Y bueno, eso quería decir, licenciado. Excelente, seguimos con usted. Bueno, Hawking en el capítulo
justamente el capítulo 4, dedicado al principio de incertidumbre y a la mecánica cuántica. Él dice, él es muy lúcido, es un gran conocedor, hizo una teoría que, bueno, era teoría física, y a las teorías físicas no les dan premios Nobel. Pero bueno, gracias también a su enfermedad, etcétera, etcétera, ganó mucha notoriedad. Él es responsable de decir que así como una estrella en su vida nace, vive y muere, hay estrellas que se van muriendo, se observa un fondo de un objeto gravitatorio intenso que se llama un agujero negro, donde la gravedad es tan fuerte que la luz no puede escapar, se curva y vuelve sobre el objeto, y por eso se llama negro, ¿no? Agujero no es el término más preciso, salvo para los especuladores que es un agujero para salir del universo o para salir a otro lugar del universo. Bueno, eso ya no es ficción, pero es física teórica muy alta o física ficción, en fin, física mesoficción. Bueno, entonces Hawking dice, para ver lo pequeño se necesita un gran acelerador, y para imprimir tal aceleración a una partícula se necesita una gran cantidad de electroimanes, ¿no? Y tan cantidad, dada la magnitud espantosa del universo, la magnitud obscena del universo y de las velocidades de las partículas, bueno, necesitamos mucha energía. Y Hawking dice, no disponemos de la posibilidad de dar tanta energía a una onda de luz o a una onda electromagnética para que su longitud de onda sea tan corta. Mientras más corta, más energía emplea, o mientras más energía se emplea para emitir una onda, bueno, mientras más energía, más diminuta es la longitud, y así puede ver más, porque entonces la partícula está entre una cresta y un valle de dicha onda. Mientras más energía, más vemos. No tenemos toda la energía, ergo no vemos el fondo. Entonces, como dije, y rescata Valeria, estamos asombrados de que podamos ver lo que vemos, pero falta mucho por hacer. Bien, vemos entonces que el tema incluso llega a ser controversial, ¿no? El objeto modifica al sujeto, ya no es esas teorecillas que salen a menudo en que dicen la verdad es una construcción social, o el pobre Heidegger que dice la ciencia no piensa. Bueno, eso está para más allá del Big Bang. Antes la ciencia piensa, antes la ciencia no es una construcción social, es verdad, ¿no? Pero aterriza en un problema como que una partícula se hace dos, se hace nada, se hace una sola, etcétera, etcétera. Todas las posibilidades se dan y no dejan de ser posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando ponemos un observador, solo una posibilidad se da,
Para eso es la ley de la posibilidad. Solo una se da. Las otras son posibilidades. En este caso, todas se dan y son posibilidades. Qué paradójico. Bien, volvamos entonces a oír a Valeria. ¿Qué opina después de este comentario mío? Bueno, al respecto de la aceleración de las partículas, que se necesita más energía para acelerarlas, es un poco frustrante. No sé cómo expresarme, decepcionante saber que tal vez no se pueda conocer de manera física con experimentos el comportamiento de esta materia, ¿no? De estas partículas, llamémoslo así. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos conocer entonces el universo? O sea, ir más allá de lo que ya se sabe. Es un poquito, no sé, o sea, la verdad es que yo pienso que se va a avanzar más en la ciencia, tal vez con otro tipo de energía, ¿no? No sé cuánto tiempo, pero eh, eso, licenciado. Excelente. Bien, entonces, como nos estamos enriqueciendo, ya he llegado al fondo de mi tabla, pero ¿qué opina Lisette Esteves, por favor? ¿Está Lisette ahí? ¿No está Lisette? Tengo su icono. ¿Alguien no ha opinado y quiere opinar? Sí, doctor, Juan Arano. Adelante. En realidad, doctor, la verdad es que desde el ámbito de la física, que yo muy poco conozco de ello, para mí es un poco muy difícil comprender, pero de que sí me ha servido de mucho, mucho, mucho esto, es para hacer un análisis comparativo, si vale la expresión comparativo, y es lo que llena la duda, ¿no? De la que tenía y por la que he ingresado a estudiar filosofía. Me refiero a la teoría creacionista. Este aspecto de la física cuántica desmorona todo aquello que a lo largo de tantos años he vivido y me han enseñado de que había alguien que había creado el universo. Y me pregunto, si es que hubiera un Dios que ha creado el universo, también habría creado esto de la física cuántica, dudo. Porque si hubiera creado ese famoso Dios, esto ya habríamos sabido más antes. Lo que sí me permito decirle con claridad de que me ha aclarado la duda que tenía en cuanto a eso de la teoría creacionista, doctor. Y estoy muy contento de conocer de que hay elementos mucho más importantes que simplemente sacarle una costilla y hacer una otra persona. Ese es mi concepto, doctor, y le agradezco mucho por las enseñanzas vuestras. Bien, aquí se une Jonathan, pero bueno, no ha estado en la clase. Entonces, vemos cómo la física está llena de misterios, en fin. Antes del Big Bang, el propio Big Bang, la gran expansión, la inflación, etcétera, materia oscura, antipartículas. Hay otros misterios con la observación de las partículas, los espines, etcétera, etcétera. Al final llegamos un poco, como decía Valeria, un poco a estar frustrados, ¿no? Porque
al final la física nos arroja más problemas que soluciones. Pero hay de soluciones también porque podemos ver mucho más, es una gran ciencia, ¿no? Y es ciencia, pero nos da tantos misterios que hacen pulular teorías y se parece un poco a la filosofía. Bueno, eso es lo que tengo que decirles y con esos misterios cerramos pues nuestro programa, ¿no? La próxima clase vamos a hacer una recapitulación total del curso y les voy a traer su examen porque es hora de hacerlo. ¿Alguien tiene algo más que decir, por favor? Sí, yo sí tengo algo que decir. Por favor. A mí, no con la intención de ver esto desde una mirada condescendiente, pero a mí últimamente los físicos me dan pena porque se pierden la experiencia. O sea, están tan obsesionados con entender la física, con entender el universo con sus herramientas y haciendo, digamos, continuando la historia, la genealogía del conocimiento de la física, que yo me pregunto cómo sucede con ellos si es que estudian el universo y cómo no les pasan cosas o las cosas que les pasan las obvian. Eso es algo que me pregunto mucho, porque yo creo que muchas personas hemos tenido experiencias de telepatía, de clarividencia, de sincronicidad, que son cosas reales. No sé si son verdad o no son verdad, eso no es importante para mí, pero son cosas que suceden. Y yo no sé cómo a los físicos eso no les sucede, y si les sucede, ¿cómo no toman eso en cuenta? Todo es números y probar y comprobar, y está bien, es esa ciencia que busca ese tipo de verdad, pero eso me pregunto, ¿por qué deben tener experiencias? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Que debe ser casualidad? Yo no creo que sea casualidad. Muy bien, Nardo. No olvides que usted puede leerse el libro de Hawkins como libro de mesa, ¿no? Un libro de mesa de noche. Porque para eso Hawkins lo escribió. Pero hemos criticado que al final incurre en el defecto de los físicos de no explicar y jactarse, oh, somos físicos, somos los reyes. Los filósofos no existen. Uno. Y dos, y cuando explican, bueno, no lo explican todo, etcétera, etcétera. Pero aquí en clase nos hemos brindado para explicar, etcétera, y llegar hasta el fondo antes de ir a un laboratorio para entender la física como primera ontología. Entonces, Narda One está satisfecha con lo poco que hemos podido explicar de esta física para que no solo sea ad verecundiam, o sea, el físico dice, el físico es verdadero. ¿Qué opina? Como materia de la carrera de filosofía, me encanta que en esta clase de ontología estemos entendiendo el universo desde la física. Eso es un gran conocimiento, me gusta cómo lo imparte. Eh, pero para mí la física, como lo decía, va a ser siempre un conocimiento más, no es la única verdad para mí. Hay mucho más y yo sí creo que hay conocimiento que se está impartiendo desde otras dimensiones. Yo sé que es muy loco decir esto, yo no termino de creerlo porque soy una persona muy racional, tengo formación científica, aunque soy artista, pero yo sí creo que la información del universo puede venir también directamente a través del universo y de los seres que lo habitan. No somos los únicos, definitivamente no. Yo de niña he visto fantasmas. Amplíenos eso, Valeria, porque también uno de mis campos de investigación es la epistemología ampliada, ¿no? O la metaepistemología,
fantasmas, cosas raras, etcétera, etcétera. ¿Ha visto usted algún fantasma? ¿Dijo Valeria o yo? Nardawan. A mí me han pasado muchas cosas. Yo he visto fantasma, yo le he escuchado a mi amiga a 300 kilómetros de distancia, he tenido episodios de sincronicidad y a medida que yo estoy en un proceso de sanación de mi cuerpo y de mi espíritu, digamos, y también de lo emocional, cada vez viajo más liviana y cada vez me pasan más cosas increíbles que no tengo una explicación y también sigo canales de personas que dicen que han sido contactadas por extraterrestres. Bueno, la palabra extraterrestre es cuestionable, pero por seres de otras dimensiones y cada vez me parece menos extraño porque hay una lógica en todo. Entonces, y no parecen ser personas locas, no parecen ser personas que no sé cómo explicar, son personas conscientes que están trabajando mucho desde la espiritualidad, meditan, muchos son budistas y tienen contactos con otras dimensiones, no necesariamente seres, pero les pasan cosas y para mí esa ya es la realidad. La física, hay jóvenes, es como si hubiera una nueva generación, muchos chicos y chicas entre los 15, los 20 años, que tienen experiencias a través de los sueños, que están explicando cómo funciona el universo físicamente, porque lo pueden ver y explican, son como unas bolas y no sé qué cosas pasan y, y no sé, si los físicos hicieran un poco de caso a eso, tal vez podrían entender algunas cosas, pero es una ciencia también muy masculina, muy patriarcal, ¿no? Entonces todo lo que es emoción lo dejan de lado. Pero si el ser humano puede modificar, entonces somos seres mucho más completos y mucho más complejos de lo que creemos. No podemos no creer que hay un espíritu, somos espíritu. Yo totalmente creo en la reencarnación, creo en que así como el universo es infinito o sumamente extenso, nosotros también no nos podemos acabar aquí en esta vida. Y sí creo que volvemos. Y podemos ir a otra dimensión si es que evolucionamos como seres. Sí, yo creo. Muy bien, Nardawan. Usted se lanza a una relación, como diría el magíster Iván Salazar, conceptos incomparables, ¿no? Una idea y una piedra son muy lejanos los objetos. Y usted pone la física y el patriarcado. Uy, es un salto grande. Bueno, no vamos a abrir ese tema, pero sí ve lo que le pregunto, ¿ve usted como testigo de actos, de acontecimientos contraintuitivos, ve alguna relación entre eso y la mecánica cuántica? Eso le pregunto. Claro, claro, yo he escuchado a personas que dicen que han viajado y que según ellos se habían ido como 3 días o han tenido viajes que han durado una semana en otras dimensiones y cuando vuelven en realidad habían pasado, no sé, media hora, una hora. Eso es lo que dice la teoría de la relatividad, ¿no? Y como verdad dicen, o sea, ese es el ejemplo de los gemelos. Y eso le pasa a las personas y pueden explicar, y hay personas que incluso tienen marcas. Y usted como testigo declarada, digamos así, ha hablado con gente que le ha contado algo similar. O sea, estoy escuchando a muchas personas que han vivido esa clase de cosas y claro, las cosas que yo he vivido son pequeñas, pero yo quiero que me sigan pasando y me siguen, y mientras más yo trabajo, más pasan. Y digo, pucha, qué casualidad que justo también estoy viendo todo esto en la clase de ontología. Esta es la única materia que estoy tomando en este semestre porque por cosas de la vida no puedo tomar más este semestre,
pero como que todo coincide, todo está relacionado, hay un... No, pues no hay casualidades, todo tiene un sentido, incluso, a ver, como dar, solo por un ejemplo, porque a mí todo esto me fascina, todo lo que estamos hablando, lo que estamos viendo y también lo que estoy estudiando, me hace pensar que, por ejemplo, no sé qué ciencia tendría que ocuparse de, por ejemplo, de investigar hasta qué punto los objetos que compramos en las alacitas, que yo considero que son tecnologías espirituales, hasta qué punto realmente son verdad. Porque mucha gente va a decir que sí, que se compró la casita en Alacitas y luego tiene la casita y se compró el auto y se compró el título. No quiere decir que es así 100% mágico, hay que trabajar para eso, pero funciona, solo que creo que no ha sido investigado, no ha sido tomado suficientemente en serio, porque mucha gente debe, o la ciencia debe pensar que es superstición, pero así como ha habido ese experimento de Washington, que nos ha contado hace un ratito, que nos había contado también en la clase de filosofía oriental, que es un experimento que tiene cierta verdad, porque está demostrado que los niveles de violencia en Washington, D.C. han bajado. Entonces, habría que investigar las tecnologías de las alacitas, hasta qué punto lo que la gente compra y se imagina, y además que activa mágicamente con, no sé, con la bendición del cura con la mesa, con el incienso, después se hace realidad. O sea, yo tengo toda una historia, debería escribir un cuento de los gallitos, por ejemplo. Son cosas muy locas que suceden. No tengo prueba, pero suceden. Correcto. No olvide que en el experimento de Washington se hace una cosa. Sea un delincuente o no, al final le toca, es una persona humana y se está moviendo su vida. Es una invasión que, por extensión, digamos, bueno, si es un criminal a otra persona, bueno, afecta a la otra persona. Y es muy difícil decir que esa persona sea afectada, sea afectada y éticamente peor, ¿no? Bueno, son datos. Por esto, el flujo de opiniones es enriquecedor. Tal vez por física cuántica, Narda One sea la observadora capaz de ver cosas que personalmente yo no veo, no he sido tocado. La persona sensible ve cosas. Yo tengo un récord casi cero y estoy seguro de que la vez que he sentido algo raro ha sido un accidente. Bueno, el observador pone el objeto. Narda One, sensible, y las mediums no quiero decirle medium a usted, por supuesto, sino las personas sensibles ven, nosotros no. ¿Qué opina Jonathan, que ahora sí se ha embebido un poco de la charla, aunque ha llegado tarde a la clase? Adelante. Licenciado, la pregunta de opinar de la clase, de la física, de la experiencia de la compañera, de... Sí, claro, opine sobre, no sé si ha visto el documental que hemos presenciado sobre física cuántica. Háblenos de qué le queda de convicción sobre ciencia segura a la física y qué opina de los misterios de la física. El documental no lo he visto, licenciado. En cuanto a la física y los misterios que presentan, yo creo firmemente que no hay una verdad absoluta, que cada ciencia es permeable en el sentido de que no tienen toda la veracidad a la hora de no solo explicar sus teorías, sino a la hora también de interpretarlas, en el sentido de acercarse a una, entre comillas, verdad que supuestamente ellos tratan de, ¿cómo le explico? De
de serlo universal, ¿no? Y en ese sentido tiene ausencia. Todas las ciencias, ¿no? Todas las ciencias, sean exactas o sociales, tienen ese grado de falsedad en ese sentido, ¿no? Particularmente pienso de ese modo. Eh, Ahora sobre los misterios de la vida, sí, concuerdo con la compañera que hay sucesos y hechos que se nos escapan a nuestra, a nuestra realidad y a nuestra propio entender de la naturaleza de la vida. No he visto fantasmas, pero sí algunas veces he escuchado determinados ruidos en casa que de alguna manera me hacen pensar que hay algo más, ¿no? Hay algo más, ¿no? Y también los famosos sueños que alguna vez tuve y con premoniciones, ¿no? Que de alguna manera también me hacen pensar de que pasa algo, ¿no? Sucede algo en nuestro subconsciente y hay de alguna manera algunas manifestaciones externas que nos hacen pensar que hay algo más fuera de nuestra vida. Eh, Después de haber visto otros documentales en torno al origen de la vida, en torno al origen del universo, y todo este sentido, es importante también, y es verdad también, ¿no? No es, como digo, no, eh, no se puede entender que nosotros seamos la única especie en todo este universo gigantesco, en estas galaxias que existen, los únicos entes. Es casi imposible creer que nosotros seamos solamente nosotros, ¿no? Y en ese sentido, hay pues otros entes fuera de nosotros que de alguna manera ya se están manifestando y que también muchos de esos físicos han aceptado, ¿no? El mismo Hawking al terminar su experiencia de la física ha previsto también esto, ¿no? El famoso hecho de estos entes fuera de nuestro planeta Tierra. Entonces, por eso decía que hay que pensar inclusive en colonizar otros planetas, ¿no? Y es importante también eso, ¿no? Entonces, sí, es importante que a través de esta materia también lleguemos a reflexionar sobre todos estos hechos, ¿no? Sobre todas estas teorías aplicables o no. Algún momento estaba viendo otro documental como esta teoría de la relatividad de alguna manera también tiene sus defectos, ¿no? También lo habíamos hablado, ¿no? En materia, ¿no? Y hay otros también físicos que hacen experimentos que rebaten algunas de esas teorías que se han hecho, ¿no? Y lo hacen con pruebas, ¿no? No solamente con lectura, ¿no? Lo hacen con pruebas y lo hacen en vivo, ¿no? Como eh, se puede rebatir también ese tipo de teorías. Entonces, es impresionante, ¿no? El conocimiento siempre va aumentando y va abarcando más campos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros nos quedamos a veces con una mirada muy poca, ¿no? Cuando de poco a poco empezamos a descubrir que hay otras formas de entender también esta complejidad de la vida y del universo. Bien, muy enriquecedor, se está poniendo muy lindo el tema. Bueno, yo estoy aquí, me han visto, estoy tomando un poco de azúcar para la presión, me siento algo laxado. Pero más allá de ello, volveremos. ¿Qué opina Carlos Augusto sobre los fantasmas o sobre el tema? Doctor, perdón, ¿puedo Bueno, hacer le un dejo la comentario? palabra. Cortándole a don Muy bien, Carlos Juan Augusto. Arano, pero está con la palabra Carlos Augusto. Después usted, por favor. No, con esto de la física cuántica, creo que es posible dar paso a todo este tema de lo que hoy se conoce como paranormal, ¿no? Eh, yo he tenido algunas experiencias, pero no podría decir que hayan sido, que las haya percibido realmente como fantasmas o como otro tipo de seres. No puedo afirmar
eso, ¿no? Tal vez ha sido solo percepción o solo ha sido algo del momento, pero creo que con la física cuántica sí es posible el, 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 el entender que hay personas o conciencias o que son capaces de ver lo que otros no ven, ¿no? Entonces, si hay una realidad, hay distintas percepciones sobre la misma, ¿no? Y ahí sí es posible el, el pensar en todo esto de otros, otras conciencias, otras formas de vida también racionales, ¿no? Entonces, me parece que en algún momento vamos a aclarar todo este tema, ¿no? Porque es algo que acompaña a los humanos hace miles de años. Entonces, supongo que la ciencia, no sé si sea la física, tal vez haya nuevas formas de expresiones científicas que nos permitan comprender esto, ¿no? Excelente. Bien, ahora sí vamos Juan E. Arano y con ello cerramos, por favor. Doctor, en mi casa vive Don Bertini, se llama. Es un hombre alto con un perramo blanco, un sombrero blanco, que algunas personas que vinieron a visitar, 4, con mi hijo 5 más, me preguntaron, ¿y quién es ese señor? Me ha dado miedo así. ¿Cuál señor? Así. El que se ha entrado a aquel cuarto. Pero es que no hay nada, está cerrado el cuarto y este señor se aparece de pronto, Bertini se llama. Uno de los, bueno, al que quisiera venir con algunas cámaras sensoriales, instalar en el patio sobre todo, lo van a filmar. Otro aspecto que yo soy muy, ¿cómo se dice?, perceptible a esto. Mi cuñado murió hace una semana atrás. Y mientras yo estaba sentado en la computadora, alguien de mi hombro me tocó en 2 oportunidades. En otra oportunidad me tocaron la pierna. De que existen esos aspectos paranormales, para mí sí los existen, porque me tocaron, como le digo, la gente que viene a visitarme me comenta de que han visto, mientras están entrando, ¿no?, al departamento, que han visto un señor entrarse por ahí a uno de los cuartos y demás. Existe. Yo puedo afirmar de que evidentemente esto de lo paranormal existe. Solamente eso, doctor. Gracias. Bien, mire, Juan Arano nos da de primera mano y a eso llamo yo un testimonio que tiene que ser considerado. El tabú, como quieran llamarlo, el tabú, el morbo que hay para la persona que dice he visto un ovni, he visto un fantasma, tiene pues que ceder a confiar, respetar la opinión de un testigo de cualquier fenómeno, de la realidad oscura, así, del ser oscuro. Ser oscuro, nos estamos prestando de la física, terminología, pero en realidad deberíamos hacerlo al revés. Bueno, hay cosas que nos explican, ¿no? Entonces es muy interesante. Uno de estos semestres, yo que soy docente titular en ontología, voy a hacer un semestre sobre epistemología oscura. Las intuiciones de Narda One, las visitas de Juan Arano, los registros de Jonathan, enriquecen. Entonces, primero hay que quitar el morbo, ¿no? Yo hice un artículo sobre ovnis y no quería entrar en el morbo. Al final el morbo no me dejó terminar con mi artículo como quería. Lo que quería saber es si los extraterrestres habían resuelto los problemas filosóficos o no, ya que los terrestres parece que no los resuelven, siguen discutiendo, incluido yo.
Entonces, hay una realidad oscura, hay un ontos oscuro, y eso es fascinante, ¿no? Bien, entonces, gracias Juan Arano. Los dejo con esto y nos vemos la próxima vez para una recapitulación y la entrega de su examen. No se pierdan el próximo martes, por favor. ¿Está bien? Les digo adiós. Gracias, doctor, le quedo muy agradecido. Gracias, licenciado. Hasta luego. Ya no olviden buscar más documentales sobre física cuántica y sobre los misterios de la física online. Ok, bye bye. Hasta luego, magíster. Hasta luego. Hasta